Buenos días con todos y todas. Hoy estoy presente en este simposio de Recíclame para presentar la nueva propuesta de la medida de mitigación de gases de efecto invernadero denominada incorporación de PET reciclado en la elaboración de nuevos envases. Podemos empezar señalando que el Perú hace frente al cambio climático formulando metas de adaptación y mitigación, las cuales están expresadas en las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, y para ello se involucra a sectores y distintos actores de la sociedad, ¿no? Que tenemos un solo fin en común, que es lograr la sostenibilidad del país. En esta presentación vamos a dar los alcances generales sobre la gestión de residuos sólidos y cómo su involucramiento en la lucha ante el cambio climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Como vemos aquí, hay dos aspectos asociados a la generación de gases de efecto invernadero, que tenemos la generación de metano, que es el cual proviene de la exposición de residuos sólidos orgánicos, tanto en botaderos como en rellenos sanitarios, y también tenemos la generación de dióxido de carbono, la cual se genera pues como producto de la elaboración de nuevos bienes usando materia prima virgen, ¿no? Entonces aquí tenemos la producción de envases, la producción de vidrio, entre otros, que pues se encuentra asociado a la generación de combustible, al consumo de combustible y al consumo de electricidad. Como sabemos, la normativa de residuos sólidos pues establece un lineamiento respecto a que se tiene que procurar que la gestión integral de residuos sólidos climáticos mediante las reducciones de gases de efecto invernadero. Y esto se materializa en la misma norma a través de la implementación de la valorización de residuos sólidos, tanto material como energética, como primera opción, ¿no? Y como última etapa en la cadena de valor de los residuos, tenemos a la disposición final de ellos en infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? Sabemos también que en el marco del Acuerdo de París se establecieron metas de mitigación de gases de efectos invernaderos al año 2030, ¿no? Y tenemos metas condicionadas y no condicionadas. En cuanto a la no condicionada, pues tenemos algo de esto, de reducir, de no sobrepasar, de no exceder en 238 millones de toneladas de CO2 equivalente, y esto tenemos 179 millones de toneladas de CO2 equivalente como meta condicionada, ¿no? Lo que quiere decir de que si encontramos algún apoyo de cooperación internacional, podríamos llegar a ese valor. Las tecnologías en cuanto al sector residuos sólidos para que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernaderos, la hemos agrupado en dos. Tecnologías que nos ayudan a manejar, eliminar las emisiones de GI, como vemos ahí en la lámina, la quema centralizada de biogás y el aprovechamiento del mismo, y otro grupo de tecnologías que nos sirven para evitar estas emisiones a través de procesos de compostaje, del reciclaje y la tecnología semiaeróbica en los rellenos sanitarios. Nosotros en el año 2018, como sector de residuos sólidos, presentamos ante el grupo de trabajo multisectorial 5 medidas de mitigación que tienen potencial de reducción de emisiones en este sector, ¿no? Las 5 medidas están agrupadas en la valorización de residuos sólidos, tanto material como energética, y otro grupo de tecnologías agrupadas para la disposición final de los residuos, ¿no? Esto tiene un porcentaje, una cantidad de millones de toneladas de CO2 equivalente
que ayudarían a evitar la generación de gases de efectos invernaderos en un monto de 0,594 millones de toneladas. Resulta oportuno esta vez pensar y proponer en poder formular una nueva medida de mitigación, ¿no? Que contribuya también a reducir, a poder incrementar la reducción de estas emisiones de gases efectos invernaderos. Y la normativa y el MINAM promueven a través de diversos instrumentos técnicos que se den condiciones habilitantes para poder formular una nueva medida, ¿no? Estos son instrumentos que existen actualmente, son los acuerdos de producción limpia en materia de residuos sólidos, que es voluntario por parte del sector privado y donde se establecen metas para la eficiencia en el uso de materiales, minimización de residuos, entre otros, ¿no? También tenemos el principio de responsabilidad extendida del productor, ¿no? Donde se establece pues el régimen especial de gestión de residuos sólidos de estos bienes priorizados, como puede ser los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los neumáticos fuera de uso, entre otros. Y es importante resaltar la circularidad en plástico, ¿no? Existe actualmente, se encuentra vigente la ley y reglamento del plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, donde se establecen pues obligaciones para distintos actores para lograr esta circularidad en el plástico. Nosotros como sector hemos priorizado en el presente, en el año 2022 y en este presente año, la elaboración y formulación de una nueva medida de mitigación con el apoyo y la coordinación de la Dirección General de Cambio Climático y Diversidad del MINAM, para contar con este apoyo de poder, que nos ayude a poder formular toda la programación tentativa sectorial de esta nueva medida, y eso se logró gracias al apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza. Entonces, con ellos hemos logrado avanzar en esta propuesta de nueva medida. ¿En qué consiste esta medida? Pues se identificaron a diversos actores que participan y que de alguna manera están involucrados en el uso del material PET para convertirlos en nuevos productos, ¿no? Es así de que se vio identificado que en la etapa de procesamiento de PET es donde existe un potencial de reducción de emisiones de gases de efectos invernadero, ¿no? Esto se priorizó esta vez la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales, ¿no? Esto para que de alguna manera poder observar allí cómo esta recuperación de estos residuos, pues, y que se introduzcan en la cadena de valor, en la producción de nuevos bienes, ya sea para bienes, productos intermedios o finales, pueda reducir el uso de materia prima virgen en la elaboración de estos productos, ¿no? Entonces tenemos identificado ya la etapa de procesamiento de PET y bueno, está asociado definitivamente al consumo de energía y consumo de combustible en cuanto a la reducción de los GI. La estructura de la programación tentativa sectorial, pues como la pueden observar allí, consta de 19 ítems, de los cuales ya se encuentran formulados. Esto fue por un periodo de 4 meses con el apoyo de los consultores. Actualmente esta estructura de programación tentativa cuenta con la opinión favorable de la Dirección General de Cambio Climático y Diversidad y la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM. En cuanto al resumen de esta medida, podemos señalar pues de que la medida tiene como nombre la incorporación de PET reciclado en la elaboración de nuevos envases, tiene por finalidad incluir, aumentar la participación del sector privado para la recuperación de este material a través de la valorización material de los envases PET postconsumo, ¿no? Con la única finalidad de mitigar impactos ambientales, tanto ambientales como económicos, ¿no? Que se genera por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y su producción a través del consumo de materias primas vírgenes, que a la postre pues genera emisiones de gases de efecto invernadero. Para elaborar esta medida se tuvo bastante interacción con el sector privado, alrededor de 12 empresas
que se dedican a la elaboración a la producción de resina PET, asimismo a los embotelladores de envases PET. También estuvieron los participantes, actores agroindustriales que también utilizan envases PET para sus productos, supermercados que también tienen que usan estos envases para la elaboración de sus productos de su propia marca, ¿no? Podemos señalar que esta medida tiene un alcance nacional. Esto empieza en el año 2018. Muchos de ustedes deben recordar la firma del primer acuerdo de producción limpia que realizó el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción y la empresa Coca-Cola Perú. Entonces es ahí donde se empieza con el primer acuerdo de producción limpia, donde se establecieron metas en miras y en aras de la reducción del uso y recuperación de residuos PET, ¿no? La duración de la medida es indefinida y bueno, hay condiciones habilitantes para poder desarrollar la misma, ¿no? Como línea base, la línea BAU de esta medida, se han utilizado diferentes fuentes de información. Se ha analizado la información del CIGERSOL, la plataforma que administra el Ministerio del Ambiente, y que las municipalidades tienen la obligación de reportar información sobre la gestión de sus residuos sólidos durante el año. En ese análisis de información se utilizó la información que reportan las municipalidades respecto a la recuperación del PET del PET postconsumo. Asimismo, se ha utilizado información otorgada por el sector privado en una condición donde pues no habían estas condiciones habilitantes ya antes mencionadas, como el acuerdo de producción limpia, la ley de plástico de un solo uso, y entonces se obtuvieron datos de que al 2030, como podemos observar en el gráfico o en la tabla, se aprovecharía más de 14.000 toneladas de residuos PET, ¿no? Y ya en un escenario con una medida de mitigación ya implementada, con todas estas condiciones habilitantes para poder desarrollar esta medida, pues se han obtenido datos de que al 2030 tenemos algo de 64.000, un poco más, toneladas de residuos sólidos que pueden ser recuperadas y introducidas a estos sistemas de producción de envases PET, ¿no? Con PET reciclado, ¿no? Entonces esto hace que un porcentaje del 20.1%, como lo vemos ahí, del total de PET postconsumo para la fabricación de nuevos envases. Aquí es importante resaltar, y es un dato que nos llevaba a analizar como sector, de que tenemos información en el CIGERSOL, en el programa de incentivos a la gestión municipal del año 2022, hay algo de 8.000 toneladas de residuos sólidos de envases PET que se vienen recuperando por parte de los gobiernos locales. Entonces nos hacía un llamado de atención de que al 2022, con información reportada por las empresas con las cuales hemos articulado para la elaboración de esta medida, se tiene un dato, como lo pueden observar, de más de 36.000 toneladas de residuos sólidos, ¿no? De residuos PET que ellos pretenden o que ellos vienen recuperando a la fecha, ¿no? Entonces ahí hay un porcentaje alto de este residuo que no tiene una formalización, al parecer, en el mercado, ¿no? Entonces podría existir residuos que vienen de fuentes informales y que son datos que todavía nos falta contar con estos datos. Nos faltaría todavía sistematizar esta información, encontrar quiénes son los actores que podrían intervenir, que están interviniendo en esta cadena de valor de los residuos de plástico, pero que aún no los conocemos. La estimación del potencial de mitigación para esta nueva medida, ¿no? Propuesta de medida, tiene un total de millones de toneladas de CO2 equivalente al 2030 de 0.0945 millones de toneladas, ¿no? Como lo pueden observar allí. Y entonces eso nos lleva a concluir de que de las 5 medidas que actualmente existen, medidas de mitigación
del sector residuos sólidos y que se encuentran como NDCs con sus programaciones tentativas, al incorporar una sexta medida denominada incorporación de PEC reciclado en la elaboración de nuevos envases, tenemos un incremento de este potencial de reducción de EGI en el sector residuos sólidos, ¿no? La sola nueva medida de PEC reciclado pues tiene un incremento de 2,6%, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar de que estamos desde el sector promoviendo y actualizando estas nuevas medidas de mitigación con las cuales pues hacemos frente al cambio climático y integrando a nuevos actores al sector, ¿no? Entonces, esperamos contar con la aprobación de esta nueva medida para ser incluida a las NDCs del sector residuos sólidos y así poder juntos avanzar más ante la lucha ante el cambio climático. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Marlene Quiche y a continuación pasaremos a leer las preguntas del público. Tengo una pregunta, la cual es: ¿qué diseños se pueden realizar con los residuos sólidos como las botellas de vidrio o envases de cartón? Bueno, hay distintos diseños de botellas de vidrio y de envases, ¿no? Eso depende del tipo de producto o de la empresa productor o de la empresa que utiliza estos materiales. Dependiendo de ellas, podría utilizarse diversos diseños de bienes de cartón o bienes de plástico, ¿no?